Buenos días, bienvenido a este espacio para voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le agradeceré que se quede esta media hora aquí con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque hay muchísimas quejas contra el IMSS y el ISSSTE. Está muy mal la atención a la ciudadanía y de eso pues vamos a platicar con detalle esta mañana. Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Como ya lo anuncié, esta mañana vamos a platicar todo lo relacionado con esa problemática que tienen los derechohabientes y pacientes que recurren al sector salud, concretamente al IMSS y al ISSSTE. ¿Qué está pasando en el sector salud? ¿Por qué no hay medicamentos? ¿Por qué no hay los tratamientos adecuados? ¿Cómo puede ser posible que la ciudadanía tenga que estar recurriendo a interponer amparos para poder recibir tratamientos y medicamentos contra el cáncer? A eso estamos llegando. Pero para eso, pues tengo voces que nos van a platicar de manera muy directa vivencias tanto muy personales como de familiares o de la actividad que han desarrollado relacionada con esto. Soy Lupillo González y agradeceré se quede esta media hora aquí con nosotros. Y para eso, bueno, pues tengo de invitados a mi querida Lupita Vera, a la cual, como siempre, le agradezco enormemente que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias, Lupillo. Un gusto, siempre es un gusto y un placer poder estar aquí contigo. No, al contrario, Lupita, muchas gracias. Y acá a mi derecha está el señor Jesús Canchola González, que pues nos va a platicar lo que ha vivido dentro del sector salud, ha palpado la problemática, se le ha acercado la gente desesperada y nos va a compartir pues una situación terrible de lo que se vive, y así como nos lo va a compartir él, creo que hay muchísima gente que comparte esta situación. Mi querido Jesús, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Lupillo, muy buen día, muchas gracias. Pues vamos a entrarle de lleno a la materia, Lupita. Jesús, ¿cómo ves actualmente la situación? Tú, lamentablemente, por una cuestión familiar, has tenido que estar acudiendo constantemente al ISSSTE para apoyar por ahí lo de un tratamiento. Pero, ¿por qué no nos platicas qué es lo que has palpado en general, tanto con el personal del IMSS, del ISSSTE? Todo esto, Jesús, ¿qué es lo que le quieres compartir a la ciudadanía esta mañana? Sí, gracias, Lupillo. Mira, desafortunadamente y tristemente, cuando nos damos cuenta, cuando vamos a una institución de salud, te empieza realmente a dar cuenta de cómo suceden las cosas. Escuchamos de repente quejas de la ciudadanía y todo, pero hasta que no lo vives realmente te das cuenta de la situación que viven estas instituciones. Y aquí específicamente lo que es el ISSSTE, bueno, nosotros empezamos con una situación de enfermedad de un familiar en junio de este año, donde posteriormente, después de estar en una clínica particular, tuvimos que llegar a la institución del ISSSTE por cuestiones de todos los cobros que se hizo de unas operaciones. Ya esto era exagerado, no pudimos ya pagar estas cantidades. Entonces, bueno, afortunadamente se tenía, en este caso mi familiar, derechohabiente al ISSSTE, y finalmente fuimos a dar a la clínica de Carlos Díaz Gutiérrez. Y aquí nos empezamos a dar cuenta de que en primera instancia la infraestructura, hablo de la clínica, la infraestructura. O sea, desde la entrada. Desde la entrada, esto es una clínica que la construcción tiene ya 60 años. Te das cuenta que ya quedó rebasada completamente. Es obsoleta. Obsoleta prácticamente. Y sobre todo una cosa también importante que llama mucho la atención y desde la entrada, es que la parte de urgencias de la clínica del ISSSTE la convirtieron en hospital COVID, cuando está muy pegado todo, dadas las condiciones de la infraestructura del ISSSTE, pues muy pegada a las áreas, e incluso el mismo personal corriendo riesgo de contagiarse, porque pues todo esto no hay áreas específicas, y la verdad ahí no sé por qué nombran hospital COVID cuando la verdad no tiene las condiciones. Ya más adentro te empiezas a dar cuenta de toda la gente que está esperando consultas.
que va a urgencias, pues todas están en la misma área. A final de cuentas no entendemos por qué, si la situación del COVID dentro del protocolo tenemos que tener guardar cierta distancia, y pues toda la gente amontonada, ¿no? Y esto la verdad que sí es algo que llama mucho la atención. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es una infraestructura que la verdad no tiene las condiciones ya, está completamente obsoleta. Lo que sí en el personal, hablo de algunos personal médico, de enfermeras, gente de administrativo, la verdad muy entregados, ahí sí reconocemos que hay gente muy con vocación, con muy buena calidad humana, haciendo de tripas corazón, porque incluso me di cuenta que ni siquiera los cubrebocas se los da el instituto, sino que ellos lo tienen que comprar. Y bueno, esto aquí mi familiar estuvo un promedio de 16 días ahí en la clínica del ISSSTE, en lo cual en lo personal pues me di cuenta de todo este tipo de situaciones que está viviendo ahí en la clínica. Me tocó ver personas que en un momento dado estaban llorando, viendo la posibilidad de su operación, porque desde diciembre los habían programado con una operación, y estábamos hablando de 6 meses después, y sin tener una fecha, ¿no? Pero todo esto conllevó de alguna manera la situación de la pandemia, y el también que creo, y en la investigación que hice yo ahí, es falta personal también, les falta. Por ejemplo, quirófanos, tienen contados los quirófanos, no pueden operar tanta gente, por eso también la situación de esperarse tanto tiempo. Y aquí te llama mucho la atención porque es triste, la verdad, y muy delicado el hecho de que la salud de una persona tenga que esperar para de alguna forma poder solucionar su problema de salud, ¿no? Esto es muy triste, la verdad, lo ves todos los días. Por ejemplo, las ambulancias, estaba yo viendo que no tienen un lugar específico donde poder subir o bajar a los enfermos. Los bajan en plena calle y a pleno sol, y llueva, trueno, relampaguee, los bajan en la calle. Sí, aquí estamos viendo ¿sí? Unas imágenes precisamente alusivas a lo que tú comentas. Sí, y además pues lo pasan precisamente por la recepción, y bueno, todo esto, digo, a final de cuentas, obviamente esto tiene que verse ya pues más arriba, no sé quién sea la autoridad correspondiente, pero esta infraestructura ya no es para, si hace 60 años a lo mejor éramos 350,000, 400,000 habitantes, hoy estamos hablando más de 1 millón. O sea, no ha crecido igual que la demanda. Exactamente, igual que la demanda y en el porcentaje, y lo cual, repito, el personal, mucho de él está haciendo de tripas corazón. A ver, Jesús, algo que se dice mucho en las mañaneras, en los medios, que se insiste y se insiste y se insiste la falta de medicamentos. Sin embargo, algunas autoridades constantemente salen y dicen que no, que sí tienen medicamentos. A ver, Jesús, ¿qué nos dices de eso? No, después de esta experiencia ahí que tuvimos en la clínica Carlos Díaz Gutiérrez, nos vamos a Pedro Bárcenas, que es donde canalizan a mi familiar para la cuestión de sesión de quimios, y nos topamos con que la primera sesión todo bien con el medicamento que se necesita, pero en la segunda finalmente hace falta parte de estos medicamentos, lo que hacen posponer una semana más la sesión de quimio. Esto por supuesto pues nos sacó de balance, nos saca de onda el hecho de que pues la farmacia no tenga los medicamentos, y en este caso en una enfermedad tan delicada, en este tipo de sesiones. Y que no nomás fue el caso de mi familiar, sino que empezamos a ver que es en el caso de mucha gente que va ahí a Pedro Bárcenas, a las consultas de ciertas especialidades, a las sesiones como en este caso, y los medicamentos no los hay. ¿Y qué pasa entonces? Esto originó, nos dicen que no hay los medicamentos, todo esto es una mezcla o un componente de varios medicamentos, pero desafortunadamente en la segunda ocasión, cuando no hay ciertos medicamentos, que eran 2 de ellos, tuvimos que comprarlos, y esto nos costaron casi 6,000 pesos, y entonces te empiezas a dar cuenta de que
no es posible que una farmacia, un instituto como el ISSSTE no tenga medicamentos. Y más grave porque no se trata de un dolor de cabeza, ni un dolor de estómago. No, estamos hablando de una enfermedad muy seria. Exactamente. Y entonces, ¿dónde quedó el dinero de la ciudadanía? ¿Dónde queda? Perdón, Lupita, ¿ibas a comentar algo? No, sumado a esto, efectivamente lo que dice Jesús es cierto, pero desgraciadamente te das cuenta que dentro del ISSSTE incluso medicamentos básicos no hay. No hay. Y te lo digo por experiencia, ¿no? Yo día a día tengo que estar tanto en Díaz Gutiérrez como en Pedro Bárcenas, incluso en las otras dos clínicas que hay, que es en la General de Soledad, perdón, y la de burócratas. Entonces te das cuenta que en ninguna medicamentos básicos como paracetamol, ibuprofeno y llámese demás, no lo hay. Y te dicen que cada martes, que es cuando llega el medicamento, tienes que ir a ver. Pero hay gente que dura hasta 3 meses yendo cada martes y no lo llegan. Entonces es preocupante y alarmante que medicamentos básicos no los hay. O terrible, Lupita, como cuando nos enteramos o dimos a conocer esta situación de, por ejemplo, como en el Hospital Central, las mujeres que iban a recibir un tratamiento de cáncer de mama recibían medicamento falsificado. Entonces, pues es lo mismo. Sí, acá porque no hay, y acá porque les das algo que no es el medicamento, le estás dando otra cosa y no sirve tampoco para nada. Sí. Perdón. Y además, otra cosa, fíjate que muy triste, lamentable, es el hecho de la gente que nosotros siquiera vivimos aquí en San Luis, pero viene gente de la Huasteca. Que viene a su tratamiento y le dicen, no está tu medicamento. No, y aquí lo más que, ojo, habría que poner mucha atención en esto. Está viviendo que hay gente que deja incluso para sus quimioterapias por la falta de medicamentos, porque además viven a 6-7 horas de aquí. No, nos comentaba una persona que hay mucha gente que ya en su desesperación abandona definitivamente su tratamiento, fíjate. Sí, y además no estamos hablando de 20 pesos que vale la medicina, y eso es lo que en un momento dado creo que tienen que poner atención las instituciones, como en este caso el ISSSTE, y el asunto de las quimios, como comentábamos, pues no son situaciones de un dolor de cabeza, un dolor de estómago, es algo mucho, muy serio, que al grado que nosotros, ante la situación, y como van a ser varias sesiones, tuvimos que meter un amparo. Ahí nos vamos a detener, precisamente, Jesús, porque vamos a platicar de, fíjense qué triste que tengas que estar recurriendo a interponer un amparo, pero luego viene la parte que platicábamos antes de entrar al aire y ahorita Jesús nos la va a compartir, que lamentablemente la mayoría de la gente, ahorita nos vas a tratar de compartir esa zozobra, esa desesperación que tú viviste con la gente que no sabe dónde poner una denuncia, dónde no sabe poner una queja, donde lo peor, les comentas, puedes poner un amparo y ponen una cara así de pues ¿cómo le hago? Eso ha de ser carísimo y ha de ser difícil. Pero tú, ¿por qué? Ahorita nos vamos a detener en esto, Jesús, disculpa que te interrumpa, porque en el siguiente corte lo vamos a abordar, cómo interponer un amparo. Vamos a ver que no es tan complicado ni tampoco tiene un costo muy elevado para que la gente, pues, pero fíjate, estamos hablando de tener que poner amparos, Lupita. No, ya es muy lamentable la situación, ¿no? Yo día con día vivo esta situación en el ISSSTE, día con día. Actualmente soy gestora dentro del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma. Veo ahí diferentes gestores, el sindicato de Secretaría de Salud, el sindicato de maestros, de diferentes sindicatos. Vaya, qué bueno que de alguna forma los gremios tengan algún gestor. Pero incluso para nosotros como gestores es demasiado difícil estar luchando día con día con esa situación. ¿Por qué? Porque todos los días llegan diferentes agremiados diciéndome, ¿sabes qué? Mi mamá estaba en el quirófano y ayer la tuvieron que sacar que porque no estaba el aparato. Y que ahorita no están ni subrogando ni alquilando aparatos de manera externa porque es demasiado caro y el ISSSTE ya no tienen cómo sostenerlo. Pacientes donde nos dicen que mi mamá tiene 1 año ya con la cirugía, 1 año programada, 5 veces se las han reprogramado. 5 veces. Ajá, incluso ya trae hasta la rodilla colgando, ¿no? Y tú dices, vaya, o sea, ya es un caso de ortopedia que dices de plano, o sea, ¿cómo es posible que el ISSSTE, se supone que para eso hay una programación,
te las estén suspendiendo 5 veces en el año, ¿no? Y pacientes, vaya, esto es poco, ¿verdad? Pacientes oncológicos también, donde dicen, ¿sabes qué? Es que muchas veces te dicen, es que en la clínica de dolor ya no hay nada que ponerles, no hay medicamentos, muchas situaciones que tú dices, vaya. A ver, Lupis, tú que has vivido todo esto, ¿tú crees que ayudaría que, por ejemplo, fuera una obligación de que todos los representantes populares, empezando desde el mandatario estatal, el Congreso, toda esta gente, el propio secretario de Salud, que bueno, el actual sí me consta que conoce muy bien del tema, pero no hay una insensibilidad de los representantes populares, que ellos sí se van a clínicas particulares y pierden de vista la realidad de lo que pasa ahí? Yo creo que es por eso que estamos como estamos, ¿no? De que todas esas gentes realmente tienen la economía de irse a las privadas, que les importa ya un carajo. Y son insensibles ante la problemática. Ante la problemática y ante la población, ¿no? O sea, a mí me preocupa que gente como esa esté ocupando puestos donde ya son insensibles ante las situaciones que estamos pasando. O sea, ¿cómo es posible ser el director de un hospital o el secretario de salud o lo que sea y no ver cómo se te está muriendo la gente? O sea, si yo en mi caso soy insensible ante ciertas situaciones en el ISSSTE y me siento con coraje al no poderlos ayudar, ellos que tienen todo el poder, que tienen todo en las manos y que tienen el poder hasta de autorizar ciertos presupuestos, ciertas cosas que al final del día se van desviados en no sé qué. Pero al final del día yo digo, de verdad este tipo de gente no debería ocupar ese tipo de puestos. Ya estamos en una situación estamos asqueados de la porquería del sistema. Esa es la realidad. Jesús, tú que has palmado todo esto, palpado, cuando llega esta situación que comenta Lupita de desesperación, ¿a quién recurriste? Por ejemplo, tú al ver tantos obstáculos, tanta negligencia, tanta falta de medicamento, ya dijimos, lo del amparo lo vamos a manejar en el siguiente bloque, pero ¿qué hace la ciudadanía ante esta desesperación? Sí, fíjate que ahí platicando con algunos derechohabientes que precisamente van a recoger la medicina o el medicamento, y que bien dice Lupita de que todos los lunes llega medicamentos y aquí los martes para ver si llegó, como insisto, como si las personas que vienen de Valles, Tamazunchale, Astla, estuvieran aquí a la vuelta y, no, pues al rato voy, ¿no? Por ella. Entonces, desafortunadamente, la gente pues ha perdido la fe de alguna forma en las instituciones. Hay manera de poner una queja donde te lo entregan ahí en atención al derechohabiente que está en la entrada en este caso de Pedro Bárcenas. Pero eso debe de estar en todas las clínicas. Claro. Debe de estar en todas las clínicas. Y entonces, bueno, cuando yo veo esta situación y nos topamos con la falta de medicamentos, ponemos nuestra queja. Tuve que ir a dirección directamente, tratar de hablar con la gente ahí para ver cómo nos pueden ayudar, porque también es una situación desesperante, preocupante, porque no hay el medicamento y luego cuando te dicen cuánto cuesta y pues... ¿Y no se avientan todos la pelotita? Es que no es bronca mía, es que de México y no, acá. No. Luego de México te dicen, pues es que allá en Salud no lo pidieron. Sí, y ahora, oye, ya gasté en el medicamento, ahora que no, pues puedes hacer tu solicitud para reembolso en la delegación con no sé quién, y ya sabes que puro burocratismo ahí, y todo esto es como, ponía yo como ejemplo, y le comentaba yo al subdirector ahí, administrativo, a Isaac, de que esto es como cuando existían las mesas del Ministerio Público anteriormente, que para integrar una averiguación te hacían dar 25 vueltas, ¿sí? Que a la tercera o cuarta... Mejor no ir. Desalentaban la denuncia. Exactamente, y es lo que yo creo que es parte del sistema, de alguna forma, el desalentar a la gente, no orientándola para que en un momento dado pueda, con sus derechos, que le asiste el artículo 4 constitucional, de en un momento dado su derecho a la salud, y poder hacer su queja, y en un momento dado llegar, en este caso, como comentábamos ahorita, lo vamos a comentar en el segundo bloque, lo del asunto del amparo, que fue a lo que tuvimos que llegar nosotros después de que no tuvimos de alguna manera... Pero fíjate, aquí también debería, en teoría, de intervenir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso de las clínicas tanto del IMSS como del ISSSTE, porque son federales. Sí, perdón, adelante, Lupita. Sumado a lo que dice Jesús, es cierto, pero la primera manera de desalentarte es de que te dicen muchísimo que son instituciones federales, que cualquier queja que llegues a meter tienes que esperar que un procedimiento federal, que al final del día no es cierto.
O sea, sí hay maneras de poderlo llevar a cabo aquí en el Estado. Sí, por supuesto, tú dices, ¿dónde entra aquí la Defensoría de Derechos Humanos? O sea, ¿dónde queda? Que actualmente, la verdad, discúlpame, pero en muchas ocasiones yo he recurrido a ellos y muchas veces te traen vueltas, no llegan a la reunión, a la asamblea, lo que sea, no llegan. Entonces, ahí es donde dices tú, ¿dónde están realmente la gente que debería defender? Hablando de esto, Lupis, ayer yo hablaba precisamente con la gente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en la oficina de San Luis Potosí, que está adscrita a la 5ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ellos me comentaban dos cosas. Me dice, pues por favor, den los teléfonos para que tengan la confianza de que vamos a atender sus quejas. Pero nos comentaban una cosa, de que ellos ponen unos módulos de quejas itinerante en diferentes clínicas. ¿Lo han visto alguna vez? No. Yo como gestora te puedo decir que todos los días voy a esas 4 instituciones, a 4 dependencias, pues, te repito, Díaz Gutiérrez, Pedro Bárcenas, Burócratas y Soledad. Y en ninguna de las 4... O sea, ¿no te ha tocado ver esos famosos módulos? Ninguna de las 4 ha estado ninguno de esos módulos, y mucho menos alguna, aunque no haya un módulo, ¿no? Tú dices, por lo menos que haya alguien ahí parado en la entrada donde sepas a dónde recurrir. Incluso. Pero fíjate, Jesús comentaba algo muy interesante y que me gustaría que compartieras con la ciudadanía. ¿Por qué consideras tú, Jesús, que sería súper importante de que se sensibilicen más, que asesoren a la ciudadanía, que le informen a la ciudadanía cuáles son sus derechos? Porque tú lo has palpado, Jesús, de que hay gente que te desespera porque no sabe a dónde recurrir, que es gente que tiene hasta temor de poner una queja. Sí, fíjate que preguntando precisamente a algunas personas ahí derechohabientes de la falta de medicamentos, yo les comentaba, bueno, ¿y qué hace usted ante la falta de medicamentos? No, pues comprarlos. O sea, ya se resignan. Sí, se resignan. Pero me platica alguna gente, me dice, ¿sabe qué? Le digo, oiga, ¿por qué no pone su queja? ¿Por qué no actúa? Usted tiene un derecho, le asiste un derecho, pero luego me platican, es que, oiga, después nos da miedo con la doctora. Tengo miedo a las represalias. O sea, vaya, ya no atender, o ya no esto, ya no lo otro. Desafortunadamente, el sistema está creado de esa forma, lo que decía ahorita Lupita. Para que en un momento dado la gente, ahí te quedes y espérate cuando haya, y si actúas como lo hice yo, pues perfecto, te vamos a atender. Pero como tú dices en un principio, ¿qué necesidad hay en un momento dado de llegar hasta al amparo, en un momento dado, cuando tienes un derecho? Pero tú dices que consideras que sería importantísimo que hubiera un agente de la Comisión Nacional de los Derechos allá adentro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Inclusive informando a la ciudadanía. Por supuesto. De hecho, ahorita lo comentaba Lupita, bueno, yo tengo prácticamente desde el mes de junio yendo periódicamente a las clínicas del ISSSTE. Jamás me he topado con ninguna persona, ningún personal de la ¿No lo has Comisión visto tú? Estatal de Derechos Humanos, jamás. Tampoco. Porque si no, incluso yo me hubiera acercado a ellos cuando la problemática de la que estoy platicando, me hubiera sacado a ellos para buscar alternativas de solución. Jamás se han visto. No los has visto. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me informa que si usted tiene una queja ante el IMSS o contra el IMSS o el ISSSTE, puede recurrir a sus oficinas en Cuauhtémoc 875, Colonia Burócrata. Aquí lo vamos a estar viendo también en pantalla un cintillo. Cuauhtémoc 875, Colonia Burócrata, y tiene los dos teléfonos, el 444-4540-707 o el 871-52-000. Aquí los ponemos en pantalla para que tome nota y pues no se queden cruzados de manos, Lupita, porque si no, pues esto menos avanza. Lupillo, yo sumado a todo eso también quiero hacer una pues pública. La verdad, la situación que se vive en Díaz Gutiérrez sí es súper preocupante. Yo muy en particular actualmente he metido ya varios oficios a la doctora Rebeca Hernández Jiménez, que es la directora actual del hospital. ¿Por qué? Porque yo ya tengo 2 años frente como gestora, pero durante los 2 años a cada rato me cancelan cirugías. Tengo muchos agremiados que de verdad les han suspendido sus cirugías, y te recomiendo, los han sacado hasta incluso de quirófano porque no hay aparatos.
Terrible. Ahorita actualmente se dio la indicación por parte de la doctora Rebeca que se suspendieran todas las citas de especialidades y todas las cirugías programadas. Yo le cuestionaba el por qué, me decía que porque no hay camas. Entonces, me decía es que no hay camas y sumado a la pandemia. Desgraciadamente muchas instituciones se están agarrando a la pandemia. Se supone que estamos en semáforo verde, ¿por qué estás suspendiendo, no? Cuando no lo hiciste a lo mejor en otro color de semáforo. Pero bueno, ahorita que está en verde ella dio la indicación de que se suspendieran las cirugías y que se suspendieran algunas citas de especialidades y porque no hay camas y que porque no hay quirófanos. Entonces yo realmente lo que le cuestiono es por qué si se supone que hay una programación para los quirófanos, ¿por qué los están suspendiendo? Bueno, pues yo creo que aquí, para eso es este programa, Lupita, está obligada a entregarnos una respuesta del por qué no están haciendo las cosas. Sí, claro, y sumado a todo esto también, o sea, la falta de citas, ¿no? La gente lo único que pide es de que los valore un especialista, que los valore un médico, ya llámese en medicina familiar, pero ni eso hay. Entonces, pues bueno, ya la gente está desesperada, se vienen tiempos difíciles. Yo siempre digo que son tiempos difíciles para mí, noviembre y diciembre, porque es cuando la gente más por la baja de temperaturas tienen muchos problemas de enfermedades respiratorias. Que crece la demanda. Que crece la demanda. Entonces, pues si ahorita que no estamos, se supone, tan saturados y que ya pasamos el semáforo verde, nos están suspendiendo todo, no quiero pensar... No, es momento de apretar las cosas. Vamos a un corte y regreso así, de volada, porque ahora vamos a escuchar opiniones de otras personas que obviamente también nos comparten su problemática, su punto de vista, su visión, y obviamente también hay quien reconoce, como ya lo comentaba Jesús, a personal que sí realmente está comprometido. Regresamos de volada en Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Recuerde que todos los miércoles hablamos las cosas como son. Libertad de Opinión, un programa para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Y ahora vamos a escuchar y a ver, pues, qué opina la ciudadanía sobre esta terrible situación que se vive en el IMSS y en el ISSSTE. Soy derechohabiente del ISSSTE. Uno de los problemas del ISSSTE es que cuando vas a tu consulta, tardan mucho tiempo en atenderte. Puedes durar todo el día o toda la mañana ahí adentro. Otro de los problemas es cuando vas a surtir tu medicamento. Siempre falta alguno, no se diga en el medicamento contra el cáncer. Está muy escaso. Otra de las quejas y los problemas es que algunos doctores son muy prepotentes, como el caso del hematólogo Oscar Pérez, que aunque es una eminencia en su profesión, trata muy mal a los pacientes, así como a los familiares de este. No permite que le hagas preguntas, no te las responde. Pero así como hay doctores malos, hay doctores muy buenos. Cabe mencionar y reconocer el trabajo del doctor Cruz, del área de ortopedia, y el doctor Daniel de la Rosa, de ginecología. ¿Qué tal, Lupillo? Buen día. El ISSSTE en San Luis Potosí es totalmente un desastre. Hay médicos y enfermeras que no tienen el real compromiso de servicio con los derechohabientes. Tan es así que los pasillos están llenos de decálogos que tienen que cumplir los familiares y los pacientes, pero no hay ninguno solo que esté enfocado a que sea respetado por los propios médicos y las enfermeras. Hay mentiras de parte de los directivos hacia los familiares de los pacientes. Hay una falta de comunicación inimaginable entre enfermeros y médicos. Hay enfermeros que no saben siquiera que el día de hoy fueron operados y que les van a canalizar o los mantienen en ayunas porque no fueron avisados de que ya fueron operados o que la operación fue cancelada o suspendida. Es un desorden total, a tal grado que ya fue nota en una revista de circulación nacional. La corrupción no solamente es en el gobierno, en las alcaldías o en el poder legislativo, también lo existe en el interior de los hospitales públicos, y a ellos también tenemos que voltear la vista. Tenemos que ser vigilantes del trato que se les da a los derechohabientes, que se ganaron ese derecho del servicio médico gracias a su tiempo de trabajo.
Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Pues el programa se nos ha ido rapidísimo. Estamos analizando y conociendo lamentablemente muchos aspectos negativos de la atención que están recibiendo los pacientes y derechohabientes tanto del IMSS como del ISSSTE. Y nos platicaba Jesús Canchola, que está esta mañana aquí con nosotros, y obviamente también Lupita Vera, de que lamentablemente para ser atendidos actualmente, para recibir un tratamiento, para que tengas acceso a un medicamento, tienes que estar recurriendo a interponer un amparo. Jesús le tocó vivir esta situación y la gente que tiene esta misma problemática lamentablemente se asusta o se siente incapaz o se siente como desalentada, yo creo que esa sería la palabra, ¿no? Más desalentada de que ¿cómo poner un amparo? Me va a costar una lana, ¿a dónde tengo que ir? Todo esto. Ya vimos que esto es grave, o sea, de entrada, ¿cómo un ciudadano tiene que estar recurriendo ante un juez para ampararte y obligar a que te entreguen un medicamento cuando es un derecho? Jesús, pero bueno, cuando se tiene que llegar ya a este extremo, ¿cómo se procede con estos amparos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuántos días tardan? ¿Qué hay que hacer? Sí, bueno, te comentaba al principio la odisea o el calvario que tenemos que pasar las personas, digo, amén de los pacientes, ¿no? De los enfermos. Y tú, desde este lado de la trinchera, ¿cómo te das cuenta de la situación? Y el andar precisamente buscando la forma de justicia, de salud, llegamos a la conclusión de que había que meter un amparo. Un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, donde es un amparo que no más de 3 días contesta el juez y obliga a la institución a que dé cumplimiento de acuerdo al artículo 4 constitucional, que te dé el derecho a la salud, que en un momento dado se obligue a que te den... Vamos poniéndole foco a la gente. Pones un amparo, ¿cómo lo pones? ¿A dónde vas? ¿Quién te lo hace? ¿Cuánto te cuesta? Sí, bueno, mira, esto depende, es abogado. O sea, recurres a un abogado. Si tienes que recurrir a abogado o abogada para que realicen el amparo, donde precisamente, digamos que entre otras cosas reza, pues tu problemática y la falta de medicamentos o el por qué no te están dando la atención. Ok, pero eso, vas con un abogado conocido, él te redacta este amparo y ¿van a dónde? Esto, bueno, ya el abogado o la abogada, esto ya lo mete al Poder Judicial, ya al juzgado que corresponda, y ellos, como es un amparo y como se trata de salud, es rápido, la verdad, la contestación y la obligación que en un momento dado determina ante el instituto, el juez de... O sea, un juez contesta y dice, denle el medicamento. Así es, obliga a que en un momento dado... Fíjate nada más. Y si no, sanciona. Entonces... es la forma como en un momento dado nosotros pudimos... O sea, no es tan complicado como parece. No, realmente no. Y sin embargo, sí ayuda mucho, que volvemos a lo que tú comentas. ¿Por qué desgraciadamente tendremos que llegar a esto? Tenemos que llegar a esto. Porque además, digo, también tiene un costo. Cuando tú tienes el derecho como ciudadano, como ser humano, al derecho a la salud, ¿por qué tienes que llegar a ampararte? Pero desgraciadamente lo tuvimos que hacer y esto, créanmelo, de alguna manera también te ahorra dinero. Porque el seguir comprando medicamentos, a final de cuentas, es lo que sucede con la gente que ya abandona las quimioterapias, porque no tiene dinero y porque además viene de 5, 6, 7 horas de camino, y esto de alguna forma cualquiera obliga a renunciar y a dejar las quimios, ¿no? Entonces, que en un momento dado hay recursos que puede la gente llevar a cabo, como en este caso el amparo. Entonces, pues no hay que dejarnos, hay que hacerlo y hay que luchar por la salud de cada uno de nosotros y sobre todo de nuestros familiares, porque esto es un derecho que le corresponde a los institutos llevar a cabo ante toda la ciudadanía. Muy bien, pues te agradezco mucho, mi estimado Jesús, y pues lamento la situación tan grave que estás pasando tú y pues muchísima gente que tú ya lo has podido palpar y es desesperante, y mucha gente que viene de fuera te ha compartido sus experiencias. Lamentablemente la gente, como tú dices, no conoce lamentablemente sus derechos, hay ausencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la gente también tiene temor
a las represalias. Lupita, ¿cuál sería tu conclusión de esta situación? Pues bueno, que invitar a la ciudadanía a que no se quede callada, a que actuemos, porque desgraciadamente tenemos que... El sistema funciona a base de coscorrones. Es la realidad, o sea, hasta que realmente no les metes un oficio, les exiges una respuesta, hasta que no se hace una denuncia pública o hasta que no... Hasta que no exiges, es la palabra, ¿no? Recurrimos a un amparo es cuando realmente se toman acciones, cuando no debería de ser. ¿Por qué? Porque todos nosotros los agremiados pagamos una cuota ISSSTE, porque para eso se supone que está el sistema, ¿no? Para responderte cuando realmente no. La gente ya... Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? Exacto. Entonces, pues... Bueno, yo creo que ahí se queda la pregunta, ¿no? ¿Dónde está realmente todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero precisamente de todos los derechohabientes que les descuentan quincenal o mensualmente y durante tantos años? ¿Dónde está ese dinero? Si es precisamente para... O a los pensionados que dieron toda una vida a una empresa o a una institución. Qué triste, ¿no? Que le das toda una vida precisamente a una institución, llámese empresa, lo que tú quieras, y terminar desamparado, ¿no? Terminar desamparado y... renunciando a tus tratamientos o renunciando a una cirugía porque no hay la posibilidad de que te la den. Lupita Vera, te agradezco enormemente que esta mañana nos hayas acompañado y compartido y también que hayas levantado la voz ante esta terrible situación. Te agradezco mucho. Te agradezco a ti, Lupillo, por el espacio. Y pues igualmente, mi estimado Jesús, que te hayas preocupado y pues no te vamos a dejar solo, vamos a tratar de hacer equipo, vamos a invitar inclusive a más abogados que hagan un poco de labor, aunque todo tiene un costo, pero yo creo que sería importante que varios abogados apoyaran estas causas que no es lo adecuado, no es lo correcto, no deberían de estar existiendo amparos, pero si en este momento no hay de otra, como dice Jesús, no podemos estar dejando que la gente venga de la Huasteca o de cualquier lado y estar pagando sus tratamientos porque aquí no les están dando la respuesta. Yo creo que también hay que apretar por ahí. Te agradezco mucho, mi querido Jesús. Gracias, Lupillo. Gracias por invitarme. Y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión. Me despido, soy Lupillo González, esperando tenga usted un excelente día y obviamente, pues, una excelente semana. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.